Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con Xi Jinping y su jugada contra Trump, con el presidente de Estados Unidos que se autosabotía. Se pone más complicado el F-47, enseguida les contamos esto, pero también mirando a la tensión en Europa o pendientes de Ucrania, donde Vladimir Putin se reúne a puerta cerrada con Steve Witkoff, intentando desencallar las negociaciones, en un momento en el que, por cierto, Estados Unidos y Ucrania vuelven a hablar sobre el acuerdo de los minerales. Enseguida miramos a todas estas cuestiones, pero la noticia principal del día de hoy nos hace poner el foco en China. El Ministerio de Finanzas chino ha anunciado este viernes que aumentó aún más los aranceles a los bienes importados de Estados Unidos del 84 al 125% en respuesta a la aplicación por parte de Trump de un arancel del 145% a las exportaciones chinas. La nueva medida entrará en vigor a la medianoche, hora local, del 12 de abril. Un portavoz del Ministerio de Finanzas afirmaba que cualquier nuevo aumento de aranceles por parte de Estados Unidos carecía de sentido. Decía, el aumento intermitente de aranceles anormalmente altos contra China por parte de Estados Unidos se ha convertido en un juego de números sin relevancia económica práctica y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial. Sin embargo, si Estados Unidos insiste en seguir perjudicando sustancialmente los intereses de China, lucharemos con firmeza hasta el final. Este es el mensaje de China para Trump. China has made clear multiple times its severe position on tariffs. Trade war, tariff war have no winners. China does not want to fight, but will not fear when they come our way. Let me stress, if the US truly wants to address the issue through dialogue and a negotiation, it should stop exerting maximum pressure. China never accepts that. Any dialogue must be based on equality, respect, and mutual benefit. If the US is determined to fight a tariff war or trade war, China's response will continue to the end. China is a responsible country. Our countermeasures against US bullying acts are to safeguard our legitimate rights and interests, and to safeguard the international rules and order, the common interests of countries around the world, and international fairness and justice. In face of US hegemonism and bullying, concessions and backing down will lead nowhere. Decía que aunque Estados Unidos siga imponiendo aranceles más altos, dejará de tener sentido económico y se convertirá en una broma en la historia económica mundial. En este sentido, decía que los productos exportados a China no tienen aceptación en el mercado. Añadía que si Washington continúa imponiendo aranceles a los productos chinos, Pekín los va a ignorar. En este sentido, el presidente chino Xi Jinping se ha pronunciado este viernes contra una posible guerra comercial provocada por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varios países e industrias, insistiendo en que no habría ningún ganador. Después de reunirse con el presidente español, Pedro Sánchez, en Pekín, Xi instaba a la Unión Europea a trabajar unida para mantener el orden comercial internacional y resistir la intimidación unilateral, mientras reanudan su cooperación abierta. También insistía en que China fortalecerá su confianza a pesar de los factores externos y se concentrará en hacer lo suyo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introdujo una serie de aranceles y medidas recíprocas que dieron como resultado que los aranceles combinados sobre diferentes exportaciones ascendieran al 125% e incluso al 145%. China, como les contamos, respondió imponiendo un arancel de represalia del 84% que hoy se elevaba hasta el 125%. Xi Jinping, que va a emprender su primer viaje al exterior en 2025 y visitará Vietnam, seguido de visitas a Malasia y Camboya del 14 al 15 de abril. Es lo que anunciaba este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Decía, los países vecinos son la prioridad de China en su diplomacia. China y los países del sudeste asiático son buenos vecinos, buenos amigos y buenos socios con un futuro compartido. Es lo que afirmaba el Ministerio en un comunicado. Cabe destacar que los viajes al exterior de Xi se producirán en medio de crecientes tensiones comerciales entre Beijing y Washington.
El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin ha conversado este viernes con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, con quien analizó el impacto de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lo que informaba el gobierno de Brasil en una nota oficial. Decía, intercambiaron impresiones sobre las alteraciones arancelarias en el curso del escenario internacional y coincidieron en la defensa del multilateralismo y el sistema internacional de comercio basado en reglas, así como en la necesidad de promover un fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio, es lo que se indica en el comunicado. Alckmin también es ministro de Industria y Comercio. Discutió además con Wentao la preparación de una reunión que sostendrán en mayo próximo los titulares de esa cartera de los países del Foro BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, bajo la presidencia brasileña del Grupo de Economías Emergentes. En este sentido, el presidente chino Xi Jinping ha purgado al general número 2 del Ejército Popular de Liberación en el acto más dramático de su campaña militar anticorrupción y el primer despido de un general en ese cargo en 6 décadas. El general He Weidong, el más joven de los 2 vicepresidentes de la Comisión Militar Central de 6 miembros, dirigida por Xi, fue destituido de su cargo en las últimas semanas, según Financial Times. Además de su cargo como segundo oficial del Ejército Popular de Liberación, He ocupa el 3er puesto en el ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista. Su destitución es la última de una larga lista de oficiales purgados por Xi por presunta corrupción. Su despido se produce 6 meses después de que el propio Xi Jinping suspendiera a Miao Hua, otro miembro del CMC, por graves violaciones de la disciplina, una frase que generalmente se refiere a la corrupción en el ejército chino. Y mientras tanto, Tesla ha suspendido nuevos pedidos de coches eléctricos en China, mientras la guerra comercial de Trump supone un duro golpe para su aliado Elon Musk. El fabricante de automóviles eléctricos dejó de aceptar compras de sus vehículos Model S y Model X en su sitio web chino, horas después de que el presidente de Estados Unidos impusiera aranceles del 145% a la segunda economía más grande del mundo. Los nuevos pedidos de los 2 modelos importados ya no están disponibles en la cuenta del programa mini WeChat de Tesla, según Reuters, en una señal del reciente impacto de la guerra comercial de Trump. Precisamente miramos a Donald Trump, les contamos que la guerra comercial contra China emprendida por el presidente de Estados Unidos podría poner en juego el destino de la creación del nuevo caza de 6ª generación F-47 y la fabricación de innovadores aviones de combate en general, ya que dependen de la importación de varias tierras raras del país asiático, es lo que reporta Newsweek. De acuerdo con el medio, la viabilidad del proyecto del desarrollo F-47 depende en gran medida de los materiales que produce China, incluidas 7 categorías de tierras raras, medias y pesadas, como el samario, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el lutecio, el escandio y el itrio. El 3 de abril, China impuso restricciones a la exportación de elementos de tierras raras que son esenciales para la fabricación de aviones de combate de próxima generación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tales minerales son necesarios para la producción de magnetos y actuadores de alto rendimiento, mientras metales como el titanio, el wolframio y el niobio también son cruciales para el alcance de solidez estructural, la resistencia a altas temperaturas y los recubrimientos furtivos. Se trata de elementos cruciales no solamente para la industria de defensa, sino que también constituyen la base de la creación de chips informáticos y coches eléctricos, por lo que a pesar de los altos aranceles impuestos contra China, que ahora alcanzan el 145%, Pekín, según Newsweek, tiene mano fuerte con su control de los materiales críticos para la industria de defensa de Estados Unidos. También les contamos que el presidente Trump considera el acuerdo sobre derechos sobre recursos que Kiev y Washington han estado negociando como un medio para recuperar la ayuda estadounidense anterior a Ucrania. Este viernes, una delegación ucraniana ha viajado a Washington para nuevas negociaciones sobre un acuerdo que daría a Estados Unidos una participación significativa en los recursos naturales de Ucrania. Según funcionarios en Kiev, las conversaciones en Washington, que estaban previstas para comenzar el viernes y durar 2 días, serán fundamentalmente de naturaleza técnica y no involucrarán a altos funcionarios. En este sentido, el propio Donald Trump hablaba sobre sus aranceles. Afirmaba este viernes que su política arancelaria es efectiva, pese a que el dólar, la deuda y las acciones sufren en los mercados financieros en medio de una guerra comercial con China. Decía Trump, muy emocionante para Estados Unidos y el mundo avanza rápidamente, es lo que escribía en Truth Social después de que China anunciara este viernes que aumentaba sus aranceles aduaneros sobre productos estadounidenses hasta el 125%.
En este sentido, el propio Trump se negaba a descartar la opción de extender la pausa de 90 días que impuso el miércoles a sus aranceles recíprocos. Decía en una reunión del gabinete que si no puede alcanzar los acuerdos que quiere con los socios comerciales de Estados Unidos, los aranceles volverán a sus tasas más altas una vez que expire la pausa. Este es el mensaje de Trump, habla de un coste por los aranceles. That before, never come close to it, and the number is probably $3.5 billion a day, and that makes us a very strong country. But we have Scott here and Howard and some of the people that are working on deals, and the biggest problem they have is they don't have enough time in the day. Everybody wants to come and make a deal, and we're working with a lot of different countries. And it's all going to work out very well. I think it's going to work out really very well. But we're in good shape. There's no inflation. There's very little inflation. And I went 4 years without inflation, and I took in hundreds of billions of dollars from China and others, taxes in China. But we took in hundreds of billions of dollars a year from China, and we had no inflation, essentially. So we think we're in very good shape. We think we're doing very well. Again, there'll be a transition cost and transition problems, but in the end, it's going to be a beautiful thing. We're doing again what we should have done many years ago. Un Donald Trump al que le preguntaban por las caídas en la bolsa que se vivió en la jornada de ayer y decía que no lo ha visto, que ha estado trabajando todo el día. Trump daba la espalda a las caídas en Wall Street. Escuchen. Give us a sense of the next steps with China. Well, I haven't seen it because I've been here for 2.5 hours, so I'll be seeing it. I think Scott went out. Scott, you want to have a statement on that? Sure. Look, the up 2, down 1 is not a bad ratio, or up 10, down 5. And I think as we have talked about, as we go through the queue and settle with these countries who are going to bring us their best offers, we will end up in a place of great certainty over the next 90 days on. Que no da la espalda a las caídas que se han vivido en Wall Street es la Reserva Federal. Los aranceles de Donald Trump harán que la inflación en Estados Unidos se dispare hasta el 4% este año, impulsarán más el desempleo y afectarán el crecimiento económico en medio de una incertidumbre generalizada. Es lo que advertía un alto funcionario de la Reserva Federal. El jefe de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo en comentarios preparados este viernes que una sensación generalizada de incertidumbre se está volviendo cada vez más evidente, especialmente en los llamados datos blandos como encuestas e información de contactos comerciales. Agregó que hubo una fuerte caída en la confianza del consumidor y los indicadores de confianza empresarial también se debilitaron. Williams dijo que esperaba que la inflación alcanzara entre el 3,5 y el 4% este año como resultado de los aranceles de Trump, mucho más alto que el mandato del 2% de la Fed y muy por encima de la lectura del 2,5% de febrero para la medida de inflación PCE preferida por el Banco Central. También dijo que esperaba que el crecimiento se desacelerara considerablemente respecto del ritmo del año pasado, posiblemente a algo menos del 1%, mientras que el desempleo podría aumentar del 4,2% actual al 4,5 o 5%. En este sentido, hablamos también del director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, ha advertido que la economía de Estados Unidos enfrenta turbulencias considerables después de que el banco estadounidense informara de un aumento del 9% en las ganancias para principios de 2025. El mayor prestamista de Estados Unidos dijo este viernes que el ingreso neto en el primer trimestre aumentó a 14.600 millones de dólares frente a los 13.400 del año anterior y por encima de los 13.600 que esperaban los analistas. Decía Dimon, la economía enfrenta una turbulencia considerable con los potenciales aspectos positivos de la reforma fiscal y la desregulación y los potenciales aspectos negativos de los aranceles y las guerras comerciales, una inflación persistente y rígida, altos déficits fiscales y precios de activos y volatilidad aún bastante altos. Como siempre, decía el propio Dimon, esperamos lo mejor, pero preparamos a la firma para una amplia gama de escenarios. También se manifestaba en este sentido el CEO de BlackRock. Hoy
conocíamos los resultados que cumplen con las expectativas del mercado, pese a que las ganancias de la mayor gestora del mundo se han reducido un 4% en el trimestre, hasta los 1.510 millones de dólares, y un beneficio por acción de 9,86 dólares. Esta cifra se ha situado por encima de las previsiones del mercado, pero no todo es positivo. Larry Fink, consejero delegado y presidente de BlackRock, ha lanzado una advertencia ante la incertidumbre y ansiedad sobre el futuro de los mercados y la economía que están dominando las conversaciones con los clientes. Compara la situación actual con la crisis financiera de 2008 o la pandemia de COVID-19. Decía Fink que hemos visto periodos como este antes, cuando hubo grandes cambios estructurales en las políticas y los mercados, como la crisis financiera, el COVID y la inflación creciente en 2022. Siempre nos mantuvimos conectados con los clientes y algunos de los mayores saltos en el crecimiento de BlackRock siguieron a esos momentos. También les contamos que los demócratas han pedido una investigación para ver quién se podría haber beneficiado de las caídas en bolsa antes del giro en la política arancelaria de Trump. Dos senadores demócratas exigen respuestas de la Casa Blanca por las serias preocupaciones de que las reducciones de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos y sus publicaciones en las redes sociales pudieran haber sido parte del tráfico de información privilegiada entre aliados de la Casa Blanca. Los senadores Adam Schiff, demócrata por California, y Rubén Gallego, demócrata por Arizona, enviaron este jueves una carta a la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, y al representante comercial Jamieson Greer, pidiendo una investigación sobre posibles conflictos de intereses por las acciones que tuvieron lugar el miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que expresaba que no necesita nada del jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, sino que siente simpatía hacia él. Es lo que manifestaba este jueves en una reunión en la Casa Blanca. Decía Trump: no necesito a Elon para nada, simplemente me gusta, pero les aseguro que este tipo hizo un trabajo fantástico. Atribuía a Musk el descubrimiento de que 400 millones de dólares se destinaron a personas falsas para la prestación por desempleo. Decía Trump: su gente es fantástica, de hecho, ojalá se queden a largo plazo. Nos gustaría conservar a todos los que podamos. Son estupendos, inteligentes, perspicaces, encuentran cosas que a nadie se le habrían ocurrido. Son expertos en informática. Hablamos ahora del vicepresidente de Estados Unidos, y es que Estados Unidos ha despedido a la comandante de su base militar en Groenlandia por sus presuntos intentos de subvertir la agenda del presidente Trump, después de recibir al vicepresidente de Estados Unidos en la isla ártica. La coronel Susana Meyers fue removida como comandante de la base espacial Pituffik el jueves por la noche, después de informes de que había enviado un correo electrónico crítico de la visita del vicepresidente J.D. Vance a la isla el mes pasado. Decía el comunicado que las acciones que intentan socavar la cadena de mando o subvertir a la agenda de Trump no serán toleradas en el Departamento de Defensa, es lo que escribía el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell. Hizo referencia a un informe de un medio militar que decía que Meyers había enviado un correo electrónico a todo el personal de la base días después de la visita de Vance, diciendo que mantendría ondeando las banderas de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, a pesar de las duras críticas del vicepresidente a Copenhague. Mientras tanto, Peter Navarro, asesor comercial de alto nivel de Donald Trump y arquitecto de su política arancelaria, dice que el presidente apunta a 90 acuerdos en 90 días, refiriéndose a su pausa arancelaria precisamente de 90 días. En una aparición en Fox, Navarro dijo que los estadounidenses deberían confiar en Trump, los mercados deberían confiar en Trump y no dejarse vencer por estas debilidades. Navarro, asesor de Trump desde hace mucho tiempo, se vio envuelto en una disputa pública con Elon Musk esta semana, en una señal de divisiones en el de la Casa Blanca. Navarro había llamado a Musk ensamblador de automóviles, lo que llevó al jefe de Tesla a llamarle más tonto que un saco de ladrillos. En este sentido, también miramos a las declaraciones por parte de India. Espera que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visite pronto, a la espera de concretar un acuerdo comercial. Precisamente ve la opción de un acuerdo ganador para todos con Estados Unidos en los próximos 90 días. El principal funcionario comercial de India dice que los compromisos comerciales entre India y Estados Unidos seguirán de forma virtual y regular. También dice que toma medidas para garantizar que otros países no utilicen a India para desviar el comercio hacia Estados Unidos. En medio de la vorágine por la guerra comercial desatada por Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha tenido un gesto amistoso hacia el presidente de Argentina, Javier Milei. Este jueves el Departamento de Estado anunciaba que enviará a Buenos Aires al secretario general del Tesoro, Scott Bessent, quien se va a reunir con líderes gubernamentales y del sector
privados. Según Washington, el objetivo de esta visita será reafirmar el pleno apoyo de Estados Unidos a las ambiciosas reformas económicas de Argentina. La agenda de Bessent incluirá reuniones con Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo. La visita se dará después de que Milei viajara a Estados Unidos y no lograra reunirse con Trump, quien días después incluyó a Argentina en la lista de naciones que serán sancionadas con aranceles del 10% en el comercio. Un Donald Trump que acusaba a México de robar agua de Texas citando un tratado de 1944. Decía que México le debe a Texas 1,3 billones de acres pies de agua según el Tratado de Aguas de 1944. Agregaba que el país está violando su obligación en virtud del tratado. También advertía que Estados Unidos seguirá intensificando las acciones contra México, incluidos posibles aranceles y sanciones hasta que cumpla con el tratado. En un mensaje en Truth Social, Trump declaraba que esto es muy injusto y está perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas. El año pasado decía que el único ingenio azucarero de Texas cerró porque México les ha estado robando agua a los agricultores tejanos. Dice que Ted Cruz está liderando la lucha para que el sur de Texas reciba el agua que le corresponde, pero que Biden se negó a mover un dedo para ayudar a los agricultores. Unas declaraciones de Trump que han tenido respuesta por parte de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Pide respeto por los mensajes de Trump. Escuchen. Una relación, nosotros siempre pedimos una relación de respeto del gobierno de Estados Unidos a México y nosotros una relación de respeto del gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha permitido pues el diálogo que tenemos. ¿Qué días fue ayer o antier? Antier estuvo Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio Howard Lutnick. Fue una reunión de más de una hora, pues hablando de pues los temas que tenemos pendientes, que es acero, aluminio y automotriz. Entonces hay una buena comunicación. Por eso digo que en el tema del agua, cuando leí yo el comunicado dije, bueno, pues hay que igual establecer la mesa y plantearles cuáles son los planteamientos o las propuestas que estamos haciendo para poder entregar agua este año. Entonces, creo que es eso, es una relación de respeto. Puedes estar o no de acuerdo, pero siempre tiene que haber una relación.